Miércoles de ceniza, comienzo de la Santa Cuaresma. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miércoles de ceniza, comienzo de la Santa Cuaresma. Sabemos que es tiempo de conversión, de cambio de mentalidad, de cambio de corazón. No de una conversión cosmética, como quien pinta algunas paredes de la casa, cambia algunas cosas de lugar, y entonces la cosa parece distinta, pero la casa es la misma. Sino una conversión estructural, animarse a tocar los cimientos, la realidad profunda, recrear, reestructurar, que Dios pueda hacer nuevas todas las cosas, que pueda provocar un cambio realmente transformador, como una regeneración, como una nueva creación, un nuevo comienzo. En esta Cuaresma de comienza, de la palabra de Dios que escucharemos hoy en la liturgia, quisiera retomar como tres expresiones. Rasguen su corazón, nos dirá el profeta Joel, ¿no? No se queden en conductas exteriores, toquen el corazón, que la Cuaresma les ayude a abrir el corazón a Dios. Rasguen, que se rompa su corazón
para que Dios pueda entrar, que no sea un corazón como una muralla impenetrable, que el corazón pueda ser, por así decirlo, penetrado por la gracia, por el influjo del Espíritu, y desde dentro ser recreado, transformado. Déjense reconciliar con Dios, nos dirá San Pablo. Deseen la conversión, deseen el don de la conversión. Estén disponibles, sean dóciles al trabajo del Señor, al trabajo de la gracia. Déjenle a Dios meter mano en su vida, sanar, cuidar, orientar, corregir. Déjense conducir por Dios, gobernar por Dios, déjense pastorear por el Señor. Quiten las resistencias, saquen las excusas, eliminen las postergaciones, las autojustificaciones. Dejen que Dios los perdone, los reconcilie. Formen ustedes una persona nueva, imagen y semejanza de Jesucristo, su Hijo, el Salvador. Finalmente, el Evangelio, donde tu Padre que ve en lo secreto. Entra allí donde tu Padre está en lo secreto. Que esta Cuaresma nos ayude realmente a este encuentro profundo con Dios. A hacer las cosas por Él y para su gloria. Por amarlo a Dios, por serle fiel a Dios. No para agradar a los hombres, no para agradar a las modas y a las costumbres de este mundo, sino buscando agradar a Dios. En mi juventud leí un pequeño libro que llevaba por título Discernir lo que agrada al Señor. Y creo que esto es propio de un cristiano que ama a su Dios. Querer contentarlo, querer hacer su voluntad, adecuarse al proyecto que Él tiene para uno. La Cuaresma tiene que renovar en nosotros el deseo de vivir según la voluntad del Padre, de cara al Padre, bajo su mirada. Quiero desearles a todos que tengamos una santa Cuaresma de conversión personal, de crecimiento, de maduración en la fe, la esperanza y la caridad. Una Cuaresma que realmente siga poniéndonos en el camino de la santidad que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero también quisiera hablar un poco a nivel comunitario. Miren, también las comunidades cristianas son sujetos de conversión y de conversión permanente. Porque las comunidades cristianas hacen costumbres. Las costumbres no son buenas o malas. Depende de lo que generen. Una costumbre genera un hábito. El hábito es bueno, lo llamamos virtud. El hábito que se genera es malo, lo llamamos vicio. Las costumbres comunitarias pueden tener vicios y virtudes. Y hay que discernir la vida comunitaria, la vida de nuestras comunidades cristianas. Apoyado en mi experiencia de cristiano con ustedes, de pastor entre ustedes, les ofrezco estas dos parábolas, un poco simbólicas, para intentar discernir la vida de las comunidades. La primera parábola dice así: el dueño del jardín plantó un árbol, esperando que creciera, diera sombra, cobijo, reparo y produjera exquisitos frutos. Y a uno que estaba junto a él al plantar el árbol le encomendó el cuidado.
El primer cuidador al poco tiempo se empezó a dar cuenta que el árbol crecía torcido. Le produjo pena, tristeza, darse cuenta, aceptar que esta podía ser la realidad, que en el camino del crecimiento algo podía salir mal. Sin embargo, como lo había visto desde el comienzo, no se animó a hacer nada, no quiso intervenir, no lo tocó. Dejó que siguiera creciendo así. Un segundo cuidador ya advirtió que el tronco claramente crecía torcido, una torsión extraña, y percibió que era necesario colocar un tutor que lo guíe derecho, que lo corrija, que lo enderece. Pero pensó que el árbol se iba a quejar, que se iba a sentir agredido, lastimado, quitada su libertad, que algún vecino por ahí lo podría juzgar, que era cruel o demasiado exigente con aquel joven árbol, y no hizo nada. El árbol pues creció torcido. Un tercer cuidador, además de advertir que el árbol ya había crecido torcido y que eso era ya muy difícil de cambiar, empezó a darse cuenta de otro peligro. Se estaba yendo en follaje, se estaba desmadrando, se estaba enviciando, como se dice, ¿no? Y entonces podría malograrse, porque podría irse el follaje de tal forma que se volviese peligroso. Sus ramas tan pesadas podrían romperse. ¿Quién se iba a parar debajo de su copa? Ya no iba a dar refugio ni abrigo. Más bien podía causar algún perjuicio al que se parara debajo de él. Si además se enviciaba y se iba en follaje, iba a copar todo el espacio del jardín y ya no iba a haber espacio para plantar otros árboles, ya nada podría crecer debajo de él. Finalmente, en esas condiciones seguramente no daría fruto. Era la hora de la poda, era urgente la poda. Pero este cuidador también pensó que el árbol tenía su trayectoria, su tiempo, que hasta ahora nadie había intervenido en él, que no estaba acostumbrado a que metiera mano para ayudarlo a crecer mejor, que los vecinos ya se habían acostumbrado a que el árbol estuviese así, y que le podía traer conflictos intentar hacer algo. En consecuencia, tampoco hizo nada. El último cuidador encontró un árbol llañoso, enviciado, que se había ido en follaje, desmadrado. Nadie se paraba debajo de él porque era peligroso, nada crecía debajo de él, había copado todo el espacio, tampoco daba frutos, no cumplía el objeto para el que fue plantado. ¿Qué haría con él? Este cuidador pensó, bueno, puedo esperar que se termine de secar y morir. Puedo intentar apresurar su muerte, provocar que se seque. Pero en eso no advertía el oficio propio del cuidador. Por lo tanto decidió lo siguiente: podar el árbol, podarlo a fondo de todo ese follaje desmadrado. En el espacio abierto plantar árboles nuevos que empezaran a crecer, a los cuales les prometió que iba a intervenir, que los iba a cuidar, que iba a poner el tutor si era necesario, que iba a podar cuando fuese el momento oportuno. Que ellos podían no entender, no agradarles su cuidado, pero que era para su bien. Y que si alguno más alrededor malentendía, tampoco le iba a importar. Sabía que su oficio de cuidador era pagar ese precio, cuidar orientando, conduciendo, podando, poniendo el tutor.
injertando si era necesario, para que el árbol nuevo produjera sombra y cobijo y diera fruto. Aquel árbol añoso, una vez asentada la poda, se dispuso a intervenirlo más radicalmente, lo va a injertar, va a incrustar árboles nuevos en su tronco, va a amputar parte de su tronco también. Ya no será el mismo árbol, será un árbol injertado, pero al menos de esa forma podrá ser rescatado y podrá prolongar su vida y alcanzar su objeto. A veces en la vida de la iglesia, en la vida de las comunidades cristianas, llamamos compasión y misericordia a lo que en verdad es un pecado de omisión. Falta de carácter para afrontar la conflictividad propia de la vida comunitaria y una demagogia cómoda que le da todo lo que todos quieren recibir, pero que al final no educa a nadie. Y la vida de las comunidades termina enviciada, desorientada, excedida en follaje, sin dar reparo, sin dar fruto. Para que las comunidades cristianas puedan crecer hace falta el tutor, la poda, los injertos. Esto es parte de la cuaresma también para nuestras comunidades. Segunda parábola, el club contrató a un entrenador nuevo, un director técnico, vio jugar el equipo, algunos encuentros, percibió que el equipo tenía cierto funcionamiento, pero que ese funcionamiento era previsible, estaba reducido a su mínima expresión, generaba siempre las mismas jugadas repetidas, no intervenían todos los jugadores posibles, sino solo algunos. Y entonces se dispuso a ver cómo podía distribuir mejor el juego, cómo podía hacer intervenir a más jugadores, cómo podía incorporar jugadores al equipo que cambiaran la dinámica, cómo podía enseñarle el equipo jugadas nuevas para que aumentara su volumen de juego, como se dice, para que tuviera más oportunidades, para que fuese más creativo. Y sobre todo, cómo enseñar al equipo a no depender solo de las jugadas que le enseñara de los jugadores, sino a encontrar una dinámica en sí mismo que le ayudara siempre a resolver cada encuentro, a resolver cada partido, que tuviese las herramientas, que fuera consciente de ellas, que las usara de un modo apropiado. En fin, se dispuso a encontrarle un mejor funcionamiento, con mayor participación, con mayor creatividad, con mayor volumen de juego. También a las comunidades cristianas les es difícil a veces no caer en la costumbre de ser siempre los mismos y de repetir las mismas jugadas. Abrirse, dar participación, integrar todos los carismas y los dones que el Espíritu va repartiendo, no adueñarse, no apropiarse, tener una dinámica más fraterna. Lo comunitario es un gran desafío también, dejar que el Espíritu modele las comunidades y genere una más amplia participación, una diversidad armónica, una riqueza más grande, es parte del camino de la cuaresma. Así que también les deseo a las comunidades cristianas que tengan una santa cuaresma de conversión. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.